Mi vida, hasta hace no mucho, era bastante monótona. Tenía un trabajo de oficina, de esos que te roban 8 horas al día y no te dejan mucho más que el cansancio. Pagaba las facturas, sí, pero no me dejaba espacio para ahorrar o para esos pequeños lujos que hacen la vida un poco más llevadera. Siempre soñaba con algo más, con una aventura, con algo que rompiera la rutina. No sabía que esa aventura llegaría, y que me metería en un lío de proporciones que nunca hubiera imaginado. Todo empezó con un anuncio. Lo vi en un foro online de trabajos extraños, de esos que la gente usa para ganar un dinero rápido o para encontrar experiencias fuera de lo común. El anuncio era vago, misterioso. Pedían a alguien discreto, de confianza y con ojo para los detalles para un proyecto especial. No especificaban la tarea ni el salario, solo un número de contacto y un correo electrónico cifrado. Algo en mí, la parte aventurera que rara vez salía a la luz, sintió curiosidad. Envié un correo electrónico. Para mi sorpresa, recibí una respuesta casi de inmediato. Me pedían que me reuniera con alguien en una cafetería a la mañana siguiente. La hora era inusualmente temprana, antes de que abriera mi propia oficina. Decidí arriesgarme. Necesitaba el dinero extra, y la intriga me picaba. Llegué a la cafetería a la hora indicada. Había un hombre sentado en una mesa al fondo, leyendo un periódico. Llevaba un traje oscuro, pulcro, y su cabello, aunque un poco canoso, estaba impecablemente peinado. No era el tipo de persona que esperaría ver en una cafetería a las 6 de la mañana. Me acerqué, un poco nerviosa. «Señorita Vargas», preguntó, sin levantar la vista del periódico. Su voz era grave, tranquila, pero con una autoridad implícita. «Soy yo», respondí. Él bajó el periódico, y sus ojos, de un azul gélido, me miraron fijamente. No sonrió. «Soy el señor Morales», dijo. «Gracias por venir». Me senté frente a él. La conversación fue corta y directa. Me explicó que el trabajo era para una empresa de consultoría privada y que implicaba una investigación discreta. No dio muchos detalles, solo que mi tarea sería observar. Observar personas, lugares, patrones. Me dijo que el pago sería generoso, muy generoso, y que la confidencialidad era primordial. Me hizo firmar un acuerdo de no divulgación que parecía sacado de una película de espías. La emoción, y un toque de miedo, se mezclaron en mi estómago. Mi primer encargo llegó una semana después. Era una dirección, un nombre y una fotografía. La persona era un hombre de negocios de mediana edad. Mi tarea, seguirlo durante 3 días, anotar sus movimientos, con quién se reunía, dónde iba, a qué horas. Me dieron un pequeño dispositivo de grabación de audio y una mini cámara, que apenas se notaban. Me sentí como una detective aficionada. Era emocionante y aterrador a la vez. Los primeros días fueron una mezcla de aburrimiento y tensión. Pasaba horas sentada en mi coche, observando un edificio, esperando que el hombre saliera. A veces, lo seguía a reuniones o a restaurantes elegantes. Intentaba pasar desapercibida, mezclándome con la gente, actuando como una turista o alguien que esperaba a un amigo. Aprendí a prestar atención a los pequeños detalles, el tipo de coche que conducía, los gestos que hacía, las personas con las que interactuaba. Descubrí que tenía una sorprendente capacidad para observar. El pago llegó puntual, y era, de hecho, muy generoso. Ganaba en unos pocos días lo que en mi trabajo normal me costaba casi un mes. Eso me animó a aceptar más encargos. Empecé a llevar una doble vida. De día, la contadora aburrida. De noche, o en mis fines de semana, la observadora secreta. Los encargos eran variados. A veces, tenía que seguir a personas. Otras veces, simplemente observar un lugar específico durante horas, anotando todo lo que sucedía. Aprendí a disfrazarme un poco, a cambiar mi apariencia para no ser reconocida. Me volví buena en ello. El anonimato se convirtió en mi mejor aliado. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar patrones. La mayoría de las personas que observaba estaban relacionadas con el mundo de las finanzas, de la política o de las grandes empresas. Sus movimientos eran a menudo sospechosos.
reuniones secretas en lugares discretos, intercambios de maletines, llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Sentía que estaba viendo una parte oculta de la ciudad, un submundo de acuerdos turbios y secretos. Empecé a tener una sensación incómoda. ¿La empresa del señor Morales, para quien trabajaba? ¿Qué tipo de información estaban recopilando? Siempre había supuesto que eran investigaciones legítimas, quizás para asuntos de seguros o para casos de infidelidad. Pero la gente que observaba no encajaba con eso. Eran personas poderosas, influyentes. Y los secretos que parecían guardar eran de un calibre mucho mayor. Una noche, estaba en un encargo particularmente difícil. Tenía que observar un apartamento de lujo, situado en un edificio con mucha seguridad. Mi tarea era anotar quién entraba y salía, y a qué horas. Hacía frío, y llevaba horas sentada en mi coche, camuflada en la oscuridad. De repente, vi algo extraño. Un coche oscuro se detuvo frente al edificio. 2 hombres corpulentos salieron, vestidos de negro. No parecían los ocupantes habituales. Uno de ellos abrió el maletero, y vi algo que me heló la sangre. Un bulto envuelto en una lona, con una forma que me pareció humana. Los hombres entraron rápidamente al edificio, llevando el bulto entre los dos. Se movían con una eficiencia aterradora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era una investigación de seguros. Esto era algo mucho más oscuro. Me quedé allí, congelada, mi mente intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Qué era ese bulto? ¿Y quiénes eran esos hombres? La curiosidad, que antes me había impulsado, ahora se había transformado en un miedo visceral. Al día siguiente, cuando envié mi informe al señor Morales, no mencioné el bulto. No sabía por qué. Quizás el miedo, quizás la incertidumbre. No quería meterme más en lo que evidentemente era un asunto peligroso. Él me respondió con un escueto informe recibido. Buen trabajo. Y el pago llegó, como siempre. Pero la imagen del bulto no se me quitaba de la cabeza. Empecé a buscar en las noticias locales, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada. Nada. Ni un solo informe de personas desaparecidas en esa zona, ni de crímenes. Era como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Eso solo aumentó mi inquietud. Los siguientes encargos se volvieron más tensos. Me sentía paranoica. Miraba por encima del hombro, temiendo que alguien me estuviera observando a mí. Empecé a pensar en renunciar. El dinero era bueno, sí, pero no valía la pena si mi vida corría peligro. Un día, recibí un encargo para observar una mansión en las afueras de la ciudad. Era una propiedad enorme, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Mi tarea era monitorizar las entradas y salidas durante una semana, y también intentar identificar a las personas que asistían a las reuniones que se celebraban allí. Me di cuenta de que la dirección me resultaba familiar. Hice una búsqueda rápida en línea y mi corazón se detuvo de nuevo. Era la mansión de un político influyente, alguien que había estado en las noticias recientemente por algunos escándalos de corrupción. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado peligroso. Decidí que no podía seguir así. Antes de empezar el encargo, me reuní con el señor Morales. Le dije que quería dejar el trabajo. Inventé una excusa, diciendo que mi trabajo principal me exigía más tiempo y que no podía seguir con los encargos. Él me miró con sus ojos gélidos. No había sorpresa en su rostro, solo una fría calma. Entiendo, señorita Vargas, dijo. Pero no es tan sencillo. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Y tiene información sensible. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No he contado nada a nadie, le aseguré. Y no lo haré. Él me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo sé. Pero los secretos, a veces, tienen una forma de salir a la luz. Y no queremos que eso suceda. Especialmente con la información que ya tiene. Su tono era una advertencia. Me sentí atrapada. Sabía que no podía simplemente irme. Estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Acepté el último encargo, el de la mansión. Sentía que no tenía otra opción.
Pero esta vez, mi objetivo no era solo observar la mansión. Era encontrar una salida, algo que me permitiera liberarme de esa red de secretos y peligros. Durante la semana que pasé observando la mansión, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Veía a políticos de alto nivel entrando y saliendo, a empresarios conocidos, a figuras de la élite. Y las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche. Había algo turbio, algo ilegal, sucediendo allí. Podía sentirlo. Una noche, mientras observaba con mis binoculares, vi una silueta familiar. Era el hombre de negocios de mi primer encargo, el que había estado involucrado en el incidente del bulto. Entraba en la mansión, llevando un maletín. Mi corazón dio un salto. Todo estaba conectado. Los secretos de este submundo estaban tejiéndose en una gran tela de araña, y yo, la chica invisible, estaba justo en el centro. Decidí que no podía seguir siendo una simple observadora. Tenía que hacer algo. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué estaba pasando. Decidí que no podía seguir siendo una simple observadora. Tenía que hacer algo. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué estaba pasando. La adrenalina se mezclaba con el miedo, pero la curiosidad y la indignación eran más fuertes. No podía ignorar lo que estaba viendo, especialmente después de aquel bulto misterioso. Mi estrategia cambió. Ya no se trataba solo de registrar entradas y salidas. Se trataba de recopilar información relevante, de entender la red que se estaba tejiendo ante mis ojos. Busqué puntos ciegos en la seguridad de la mansión. Noté que había una pequeña ventana en la parte trasera que a menudo permanecía entreabierta por la noche, quizás por un descuido o porque la consideraban insignificante. Decidí que esa sería mi entrada, si se presentaba la oportunidad. Empecé a investigar más a fondo a las personas que veía entrar en la mansión. Sus nombres eran conocidos en los periódicos, políticos con discursos intachables en público, pero con rumores de corrupción, empresarios con fortunas dudosas, abogados con fama de moverse en los límites de la ley. Todos parecían formar parte de una misma telaraña. Una noche, la oportunidad se presentó. Había una fuerte tormenta, el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. La seguridad de la mansión parecía relajarse un poco, quizás confiando en el mal tiempo. La ventana trasera, como había previsto, estaba ligeramente abierta. Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué sigilosamente, con mi pequeño equipo de grabación y una linterna de mano. La adrenalina me impulsaba. Me deslicé por la ventana, aterrizando suavemente en una oscura y silenciosa habitación. Era una biblioteca, llena de libros antiguos y muebles pesados. Mi respiración era irregular. No había tiempo para el miedo. Tenía que ser rápida. Me moví con cautela por la mansión. Era enorme, laberíntica. Escuchaba el murmullo de voces lejanas, el tintineo de copas. La reunión estaba en pleno apogeo en alguna otra parte de la casa. Mi objetivo era encontrar el despacho, el lugar donde, supuse, se guardaban los secretos más importantes. Me guié por los ruidos y la intuición. Finalmente, encontré una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser un estudio. La luz estaba encendida, pero no había nadie dentro. Era mi oportunidad. Entré, mis ojos escaneando la habitación rápidamente. Había una mesa grande en el centro, con documentos esparcidos, y un ordenador portátil abierto. Mi corazón se aceleró. Me acerqué al ordenador. Estaba encendido. Rápidamente, conecté una pequeña memoria USB que me había comprado, diseñada para extraer información de forma discreta. Mientras esperaba que la descarga se completara, mis ojos se posaron en los documentos sobre la mesa. Eran contratos, informes financieros y nombres. Muchos nombres. Y entre ellos, volví a ver el nombre del político y del empresario del incidente del bulto. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver mi propio nombre. Mi nombre, Sofía Vargas, en uno de los documentos, junto a la etiqueta observadora. Y al lado, un informe detallado de mi perfil, mis hábitos, mis movimientos. Sabían quién era. Habían estado vigilándome desde el principio. El señor Morales no solo me había contratado,
Me había estado investigando. El shock fue paralizante. La chica invisible no era tan invisible después de todo. Era una pieza en su tablero, un peón en un juego mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. El miedo me invadió con una fuerza abrumadora. Si sabían quién era, ¿qué harían si me descubrían aquí? Escuché pasos que se acercaban. El pánico me invadió. Desconecté la memoria USB, apenas consciente de si la descarga se había completado. Rápidamente, intenté salir de la habitación. Pero ya era tarde. La puerta se abrió, y un hombre alto y corpulento entró. Era uno de los hombres que había visto llevando el bulto. Sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión era fría, inexpresiva. Vaya, vaya, dijo, su voz era grave y amenazante. ¿Qué tenemos aquí? Mi mente se quedó en blanco. No podía moverme, no podía hablar. Estaba atrapada. Supongo que el señor Morales no te dijo todo sobre este trabajo, ¿verdad? Continuó. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Algunos secretos son demasiado grandes para guardarlos. Y tú, señorita Vargas, has visto demasiado. Sentí un escalofrío de terror. Sabía que estaba en grave peligro. Él se acercó a mí, sus pasos eran lentos y deliberados. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Pensé en el bulto, en lo que podrían hacer. De repente, escuchamos un grito ahogado desde la sala principal. El hombre se detuvo, su atención desviada por un instante. Fue mi oportunidad. Sin pensarlo, me lancé hacia la ventana, la misma por la que había entrado. La abrí de golpe y salté al exterior, sin mirar atrás. Corrí a través del jardín, empapada por la lluvia, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de ese lugar, de esos hombres, de los secretos que había descubierto. Escuché gritos y pasos detrás de mí, pero no me detuve. Salté el muro, raspándome la piel, y corrí por el bosque, intentando encontrar la carretera. Finalmente, llegué a mi coche, empapada, temblorosa, pero viva. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar por el espejo retrovisor. No me detuve hasta que estuve segura, lejos de la mansión, lejos de todo lo que había visto. Cuando llegué a mi apartamento, temblaba incontrolablemente. La adrenalina me estaba abandonando, dejando un vacío helado. Me senté en el suelo, mi ropa mojada pegada a mi cuerpo. Saqué la memoria USB de mi bolsillo. Estaba allí. La evidencia. El problema era que no sabía qué hacer con ella. Tenía un montón de información que podría arruinar a personas poderosas. Pero también sabía que si intentaba exponerlos, mi vida correría grave peligro. El señor Morales y sus asociados no eran gente con la que se jugara. Eran peligrosos. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir, apenas comía. Cada sombra, cada ruido, me ponía nerviosa. Sentía que me observaban, que sabían dónde estaba. La paranoia se había instalado en mi mente. No fui al trabajo. Inventé una excusa, diciendo que estaba enferma. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Revisé la información en la memoria USB. Eran archivos de contratos fraudulentos, transferencias de dinero ilegales, planes para sobornos a gran escala. Y nombres. Nombres de políticos, de empresarios, incluso de jueces. Era una red de corrupción masiva. Y yo tenía las pruebas. Mi vida se había convertido en una película de suspense, y yo era la protagonista involuntaria. Estaba atrapada. No podía hablar, porque me pondría en peligro. No podía callar, porque me sentía responsable, y el miedo seguía allí. El miedo a que, si ellos sabían que tenía esa información, vendrían a por mí. Decidí que lo primero era la seguridad. Empaqué una mochila con lo esencial, algo de ropa, dinero en efectivo, mis documentos, y por supuesto, la memoria USB. Quería desaparecer, al menos por un tiempo. Necesitaba un lugar seguro donde poder pensar con claridad, sin la constante amenaza. Decidí que lo primero era la seguridad. Empaqué una mochila con lo esencial, algo de ropa, dinero en efectivo,
mis documentos, y por supuesto, la memoria USB. Quería desaparecer, al menos por un tiempo. Necesitaba un lugar seguro donde poder pensar con claridad, sin la constante amenaza. Mi plan era sencillo, o al menos eso intentaba creer. Iría a un pequeño pueblo costero donde mi tía abuela tenía una casa que apenas usaba. Era un lugar remoto, tranquilo, y nadie me buscaría allí. No quería involucrar a nadie más en esto, así que le dije a mis amigos que me iba de viaje improvisado. Les di una excusa vaga sobre un retiro de escritura. No podían saber la verdad. Conduje durante horas, con el corazón en un puño. Cada coche que veía en el retrovisor me parecía sospechoso. Cada sombra, una amenaza. Llegué al pueblo ya de noche, y la oscuridad me envolvió con una sensación de alivio y, a la vez, de una soledad abrumadora. La casa de mi tía abuela estaba vieja, un poco descuidada, pero era segura. Y estaba lejos de todo. Los primeros días en el pueblo fueron de puro agotamiento. Dormía poco, sobresaltándome con cada ruido. Pasaba horas mirando el mar, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía la memoria USB conmigo, la prueba de una vasta red de corrupción que involucraba a personas muy poderosas. La información era tan grande, tan explosiva, que no sabía cómo manejarla. Sentía el peso de esa información sobre mis hombros. ¿Debía ir a la policía? ¿Pero en quién confiar? Si estas personas tenían conexiones tan profundas, ¿podrían haber infiltrado la propia policía? La idea de entregar las pruebas a la gente equivocada me aterraba. Podría firmar mi propia sentencia de muerte. Pensé en el señor Morales, en su mirada fría, en sus advertencias. Él sabía que yo tenía información sensible. Y el hecho de que supiera mi nombre, mi perfil, me decía que no eran un grupo amateur. Eran profesionales, peligrosos. La ansiedad era una constante compañera. Un día, mientras estaba sentada en la pequeña terraza de la casa, viendo las olas romper, se me ocurrió una idea. No podía ir a la policía, no por ahora. Pero quizás podría filtrar la información. De forma anónima, a un medio de comunicación grande, uno con suficiente alcance y reputación como para investigar y proteger la fuente. La idea me dio un pequeño rayo de esperanza. Pasé días investigando, buscando el medio adecuado. Necesitaba algo más que un periódico local. Necesitaba un gigante, una plataforma con la capacidad de sacudir los cimientos. Me decidí por un periódico nacional con una sólida reputación en el periodismo de investigación. El siguiente paso fue la comunicación. No podía simplemente enviar un correo electrónico. Necesitaba un método seguro, anónimo, que no dejara rastro. Recordé un artículo que había leído sobre plataformas seguras para denunciantes, herramientas que cifraban los mensajes y protegían la identidad del informante. Era complicado, pero valía la pena el riesgo. Pasé varias noches aprendiendo a usar estas herramientas. Me sentía como un espía de verdad, tecleando en la oscuridad, rodeada solo por el sonido de las olas. Finalmente, redacté un mensaje. Fui concisa, directa. Expliqué que tenía información sobre una red de corrupción, que las pruebas estaban en los archivos adjuntos, y que mi vida corría peligro. No di detalles personales. Solo la información. Adjunté los archivos de la memoria USB. Con el corazón latiéndome con fuerza, hice clic en enviar. Fue un momento de liberación, pero también de una nueva ola de miedo. La bomba había sido activada. Ahora solo podía esperar. Los días que siguieron fueron aún más tensos que la espera del veredicto del juicio. Estaba pendiente de las noticias, de los titulares, buscando cualquier señal de que mi mensaje había sido recibido, de que la información estaba siendo investigada. No pasaba nada. El silencio de los medios era ensordecedor. Empecé a dudar. ¿Habría llegado mi mensaje? ¿Me habrían tomado en serio? ¿O simplemente lo habrían ignorado? La paranoia seguía allí. Cada vez que el teléfono sonaba, saltaba. Cada coche que pasaba por la carretera cercana me hacía pensar que me habían encontrado. La soledad del pueblo, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión. Una mañana,
mientras tomaba un café, encendí la televisión. Y entonces lo vi. Un titular en la pantalla de un canal de noticias nacional. Un escándalo de corrupción que involucraba a varios políticos y empresarios de alto perfil. Y mencionaban pruebas incriminatorias obtenidas de una fuente anónima. Mi corazón dio un vuelco. Lo había logrado. Había funcionado. Las imágenes en la televisión mostraban a algunos de los hombres que yo había visto entrar y salir de la mansión, sus rostros tensos, sus abogados a su lado. Era real. Mi información había destapado la olla. La noticia se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, el escándalo estaba en todas partes. Había arrestos, investigaciones, dimisiones. El país estaba conmocionado. La red de corrupción que yo había descubierto se estaba desmoronando. Sentí una mezcla de triunfo y una profunda sensación de vulnerabilidad. Había expuesto la verdad, sí. Pero eso también me ponía en un peligro aún mayor. Las personas a las que había expuesto eran poderosas, y no se rendirían fácilmente. Mi abogada, Clara, me llamó. Ella había visto las noticias. Su voz era una mezcla de asombro y preocupación. Sofía, ¿has tenido algo que ver con esto?, me preguntó directamente. Le conté la verdad. Todo. Desde el principio, desde el anuncio misterioso hasta la filtración de la información. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, hubo una larga pausa. Sofía, dijo finalmente, su voz era seria. Te has metido en algo muy gordo. Necesitas protección. Y necesitas un plan. Estaba de acuerdo. Ya no podía esconderme en un pueblo remoto. Necesitaba moverme. Necesitaba un lugar donde pudiera estar realmente a salvo. Clara me aconsejó que me pusiera en contacto con las autoridades, pero solo a través de canales muy seguros, y con su supervisión. Me dijo que un escándalo de esta magnitud no podía ser ignorado, y que mi testimonio, aunque anónimo al principio, sería crucial para asegurar las condenas. La idea de convertirme en testigo me aterraba. Significaría salir de las sombras, exponer mi identidad. Pero también significaría que tendría protección, y que la verdad, finalmente, prevalecería. Era un riesgo, sí, pero el único camino para salir de esta pesadilla. Mientras el escándalo seguía creciendo, mi nombre, o al menos el concepto de la fuente anónima, se convirtió en objeto de especulación. Los medios intentaban desesperadamente descubrir quién era la persona que había destapado toda la red. Yo, en mi escondite, sentía la presión, pero también una extraña sensación de poder. La chica invisible había movido los hilos del poder, sin que nadie lo supiera. Fue una decisión difícil. Pesé los pros y los contras. El peligro. La pérdida total de mi anonimato. Pero también la justicia. La idea de que estas personas, que habían operado en la impunidad durante tanto tiempo, finalmente pagaran por sus crímenes. Finalmente, tomé la decisión. Le dije a Clara que estaba dispuesta a testificar, bajo estrictas condiciones de seguridad. Ella me aseguró que haría todo lo posible para protegerme. El día en que salí de mi escondite y me reuní con los investigadores, sentí una mezcla de miedo y determinación. Era un paso hacia lo desconocido, un salto de fe. Pero sabía que era lo correcto. Había visto demasiado para callarme. Y aunque el camino por delante sería largo y peligroso, estaba lista para enfrentarlo. La chica invisible, la que siempre había observado desde la distancia, finalmente había decidido tomar su lugar en el centro del escenario. Y no había vuelta atrás. El día en que salí de mi escondite y me reuní con los investigadores, sentí una mezcla de miedo y determinación. Era un paso hacia lo desconocido, un salto de fe. Pero sabía que era lo correcto. Había visto demasiado para callarme. La chica invisible, la que siempre había observado desde la distancia, finalmente había decidido tomar su lugar en el centro del escenario. Y no había vuelta atrás. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Entré en un programa de protección de testigos, aunque no al nivel de las películas, sí con medidas de seguridad estrictas. Me trasladaron a una nueva ubicación, con una nueva identidad temporal. Era extraño no poder contactar con mis amigos,
vivir con el miedo constante de ser descubierta, pero la necesidad de hacer justicia era más fuerte que el miedo. Mi testimonio fue clave en la investigación. Con mis grabaciones, mis observaciones detalladas y la información de la memoria USB, las autoridades pudieron construir un caso sólido contra la red de corrupción. Los nombres que yo había visto en los documentos se convirtieron en acosados, y las noticias seguían reportando nuevos arrestos casi a diario. La red era mucho más grande y profunda de lo que había imaginado. El proceso legal fue largo y agotador. Hubo audiencias, interrogatorios, careos. Tuve que revivir los momentos más aterradores, la noche en la mansión, el encuentro con el hombre corpulento. Pero cada vez que sentía que me venía abajo, pensaba en el impacto de mi información, en la justicia que se estaba haciendo. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Mi abogado, Clara, fue un apoyo incondicional. No solo me representaba legalmente, sino que se convirtió en una confidente, en una amiga. Me ayudó a navegar por el complejo mundo legal y me dio la fortaleza para enfrentar cada desafío. Sin ella, no sé si lo habría logrado. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, llegó el día del juicio. Fue un evento de alto perfil, con una gran atención mediática. Los acusados eran figuras poderosas, y el veredicto tendría un impacto significativo en el panorama político y empresarial del país. Cuando fue mi turno de testificar, entré en la sala con el corazón latiéndome con fuerza. No podía ver a los acusados directamente, ya que se tomaron medidas para proteger mi identidad. Pero podía sentir sus ojos, el peso de su resentimiento. Había un silencio denso en la sala mientras comenzaba mi relato. Hablé con claridad, con calma, detallando cada encargo, cada observación, cada pieza de información que había recopilado. Hablé de la paranoia, del miedo, del momento en que encontré mi propio nombre en los documentos. Hablé de la noche en la mansión, del bulto misterioso, del pánico que sentía al ser descubierta. Cada palabra era una verdad, cada detalle un recuerdo vívido. Al final de mi testimonio, el fiscal hizo las últimas preguntas. Miré a la sala, sintiendo una extraña sensación de poder. La chica invisible ya no lo era. Estaba allí, en el centro, exponiendo la verdad. El juicio duró varias semanas. El veredicto final fue de culpabilidad para la mayoría de los acusados. Hubo condenas significativas, multas millonarias y la promesa de una investigación más profunda para desmantelar por completo la red de corrupción. Fue una victoria rotunda, no solo para mí, sino para la justicia. La victoria en el juicio fue un momento de inmensa liberación, pero también el inicio de una nueva fase en mi vida. El programa de protección de testigos me ofreció la opción de empezar de cero en un nuevo lugar, con una identidad completamente nueva. Era una oportunidad para dejar atrás el miedo, la paranoia y los recuerdos dolorosos. Decidí aceptarlo. Era hora de un nuevo comienzo. Me despedí de Clara, prometiéndole que la mantendría informada, aunque de forma limitada. Me despedí del país que me había dado tanto dolor y tanta fortaleza. Y me embarqué en un viaje hacia lo desconocido, hacia una nueva vida. Mi nueva identidad era simple, discreta. Elegí un lugar tranquilo, lejos de las grandes ciudades, donde pudiera vivir en paz. No revelé mi pasado a nadie. Era un secreto que guardaría para siempre. Al principio, fue difícil. La soledad, la adaptación a un nuevo entorno, la constante necesidad de ser cautelosa. Pero con el tiempo, empecé a construir una nueva vida. Conseguí un trabajo sencillo, conocí a gente nueva, encontré un nuevo ritmo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Ya no era la chica invisible, ni la contadora aburrida, ni la testigo protegida. Era simplemente yo, con una historia increíble que nadie conocía. Mis experiencias me habían cambiado. Me habían hecho más fuerte, más resiliente, más consciente de la importancia de la justicia y de la verdad. Aprendí a valorar la simplicidad, la tranquilidad. El dinero que había ahorrado de mis antiguos trabajos secretos me dio una base, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era la paz, la seguridad y la libertad. De vez en cuando, leía noticias sobre el escándalo. Los nombres, las secuelas, las reformas que se estaban implementando.
Sentía una punzada de satisfacción al saber que había contribuido a eso, que mi pequeño acto de valentía había tenido un impacto real en el mundo. Mi vida, la que antes era predecible y monótona, se había convertido en una aventura inesperada, llena de peligros, pero también de un crecimiento personal inmenso. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había aprendido que los secretos pueden ser un peso abrumador, pero que la verdad, por peligrosa que sea, siempre vale la pena. Y así, la chica que se metió en una misteriosa chamba para ganar dinero extra, la que descubrió demasiado y estuvo a punto de perderlo todo, finalmente encontró la paz. No era la vida que había planeado, pero era una vida llena de significado, forjada por los desafíos y el coraje de una mujer que se negó a ser silenciada.